¿Alguna vez te has preguntado cómo un grupo que comenzó con apenas una docena de integrantes logró sembrar el miedo en todo el país y provocar el conflicto más violento de la historia en la República del Perú? Sendero Luminoso fue una organización terrorista dirigida por Abimael Guzmán, que en mayo de 1980 inició una lucha armada contra el Estado y la sociedad peruana. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, esta organización fue responsable de más de la mitad de las víctimas fatales registradas durante el conflicto armado interno. Aunque comenzó como un pequeño grupo, vinculado principalmente al ambiente universitario en Ayacucho, desarrolló una ideología autoritaria que rechazaba la democracia y consideraba que la violencia era el único camino para conquistar el poder. Para comprender el surgimiento de ese tema, se desarrolló el declive de Sendero Luminoso y hemos seleccionado 3 semanas del curso que se relacionan directamente con nuestro tema. En primer lugar, elegimos la semana 12 titulada La lucha contra la subversión, porque en esta clase estudiamos de manera directa el origen y la actuación de Sendero Luminoso. Conocimos quién fue su líder, Abimael Guzmán, cuáles eran sus objetivos y cómo pretendía tomar el poder mediante una guerra que comenzaría en el campo y avanzaría hacia las ciudades. También analizamos las diferentes fases de conflicto, la expansión de Sendero desde Ayacucho a otras zonas de la Sierra y la Selva y su intención de acercar y posteriormente controlar Lima. Asimismo, vimos que algunos grupos senderistas se vincularon con el narcotráfico, lo cual les permitió obtener mayores recursos económicos y continuar con sus acciones violentas. En segundo lugar, seleccionamos la semana 13, titulada El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, el regreso de la democracia entre 1980 y 1990 y la crisis de los 80. Esta semana está relacionada con nuestro tema porque Sendero inició su lucha armada precisamente en el año 1980, cuando el Perú regresaba a un gobierno democrático. Además, sus acciones se desarrollaron en medio de una grave crisis económica, inflación, pobreza, desempleo y debilidad institucional. Estas condiciones no justificaron el terrorismo, pero dificultaron la respuesta del Estado y aumentaron la inseguridad y el descontento de la población. Finalmente, elegimos la semana 14, relacionada con el declive del terrorismo y el retorno del autoritarismo desde el gobierno de Alberto Fujimori. En esta clase, permite comprender la etapa final del conflicto, especialmente la captura de Abimael Guzmán en el año 1992 y el debilitamiento total de Sendero Luminoso. Sin embargo, también analizamos que la lucha contra el terrorismo fue utilizada por Fujimori para concentrar el poder, cerrar el Congreso y establecer un régimen autoritario. Por estas razones, la semana 12, 13 y 14 nos permiten estudiar el proceso completo, el desarrollo de Sendero Luminoso, las condiciones políticas y económicas que rodearon el conflicto y su posterior declive. Asimismo, las consecuencias que dejó en la democracia y en la sociedad peruana. Como una universidad y una región olvidada terminaron convirtiéndose en el lugar donde nació uno de los grupos terroristas más violentos del Perú. Para entender el surgimiento de Sendero Luminoso no basta con decir que existía solo pobreza. Esta realidad estaba presente en muchas regiones del país. Lo que realmente ocurrió fue la combinación de desigualdad, frustración social y una ideología que promovía violencia como única solución. Según Carlos Iván de Gregory, 2010, Ayacucho era una de las regiones más pobres y olvidadas del Perú. Al mismo tiempo, la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga permitió que muchos jóvenes de origen campesino accedieran a estudios superiores con la esperanza de cambiar su futuro. Sin embargo, muchos encontraron pocas oportunidades laborales y un ambiente universitario cada vez más politizado. Fue precisamente allí que Abimael Guzmán comenzó a difundir una interpretación extremadamente radical del marxismo. Poco a poco convenció a un grupo de seguidores de las elecciones, el diálogo, las reformas no servían para transformar el país y que solo una guerra permitía tomar el poder. Esta idea también es explicada por Humala Tasso y sus colaboradores en el 2012, quienes señalan que el llamado pensamiento Gonzalo sostenía que la violencia era un camino necesario para alcanzar la revolución y que cualquier persona que pensara diferente era considerado enemigo. ¿Pueden creerlo? Esto puede verse claramente en la fuente primaria, donde el propio Abimael Guzmán presenta el inicio de la lucha armada como una misión histórica que debía realizarse mediante la guerra.
Por ello, la principal causa del surgimiento de Sendero Luminoso no fue solamente la pobreza, sino la decisión de su dirigencia de transformar problemas reales del país en un proyecto político basado en violencia y fanatismo. Pero, ¿qué ocurrió cuando esas ideas pasaron del discurso a la realidad? La principal consecuencia fue una ola de violencia que afectó sobre todo a las personas que Sendero solía defender. Miles de campesinos, dirigentes sociales y ciudadanos inocentes perdieron la vida durante el conflicto. Humala Tazo y sus colaboradores 2012 explican que Sendero no solo atacaba al Estado, sino que también a cualquier persona que no aceptara sus órdenes. Para la organización, quien no estaba con ellos era considerado un enemigo. Un ejemplo muy claro fue la masacre de Lucanamarca en el año de 1983, donde fueron asesinados 69 campesinos, entre ellos varios niños, únicamente porque la comunidad decidió enfrentarse a Sendero. Otro caso fue el asesinato de María Elena Moyano, una dirigente social que defendía la organización de los vecinos y rechazaba la violencia, sobre todo por oponerse a Sendero. Ella fue asesinada brutalmente en el año de 1992. Además, la Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003 concluyó que Sendero Luminoso fue responsable de más de la mitad de las víctimas registradas durante el conflicto armado interno. Esta violencia no solo dejó miles de muertos, sino también miedo, desplazamientos, comunidades destruidas y una profunda crisis para la democracia peruana. Finalmente, la captura de Abimael Guzmán en el año de 1992 debilitó considerablemente a la organización y provocó su división. Esto demostró que gran parte de Sendero dependía del liderazgo absoluto de su fundador. Y bueno, en conclusión, la violencia que comenzó como un supuesto proyecto revolucionario terminó causando enormes pérdidas humanas y un profundo daño emocional que el Perú todavía recuerda. ¿Me podría contar cómo la época de Sendero Luminoso afectó o influyó en su vida? Bueno, en la época de Sendero Luminoso, mi vida obviamente ha marcado bastante, ¿no? Ya que cuando yo era niña, eso de más o menos 11 años, ¿no? Nos llevaron a sus reuniones, yo fui junto con mis padres a unas reuniones de ellos. Otra vivencia que tuve y que fue aterradora fue un día cuando mi mamá y yo estábamos soñando, nos apareció un terrorista junto a la hija de la amiga de mi mamá. Entonces mi mamá tuvo un terror, ¿no? de que me iban a llevar también, ya que aquel entonces a los jóvenes le enrolaban a las filas, ¿no? A los jóvenes niños, 11, 12, 13 años tenían que ir a participar en filas de terrorismo. Entonces, por eso yo tuve que emigrar, me tuvieron que sacar de la chacra a la ciudad, y obviamente que para mí fue duro porque tenía 11 años y separar de mis padres pues fue difícil, ¿no? Otra experiencia que vi cuando, casi por la misma época en el colegio que estuve, ¿no? Iba a la escuela y en el campo vimos restos con mi hermano y yo, y otros compañeritos vimos restos humanos. Yo, ya que en la noche anterior habían decapitado a una señorita, entonces fue horrible. Era una época aterradora realmente. De verdad que, o sea, esas cosas que pasé nunca más en... Gracias. ¿Ya está? Algo así. Señora Vilma, ¿cómo la época de Sendero Luminoso afectó o influyó en su vida? Afectó en mi vida. Sendero Luminoso afectó en mi vida, que no podíamos estudiar, por todos lados era muerte, era miedo, nos sacaban en la noche, en cualquier momento nos llevaban lejos a la reunión, vivíamos una vida de terror, no podíamos dormir tranquilo, todo era miedo a que nos secuestren, a que nos maten, eso era el miedo que vivían. Y su lema de ellos era, a repetir obligadamente, su lema de ellos era a que nosotros
saludábamos, ¿no? Marxista, leninista, maoísta, presidente Gonzalo. Después de conocer las causas, las consecuencias y sobre todo escuchar a quienes vivieron esta etapa, debemos preguntarnos, ¿el Estado y la sociedad peruana enfrentaron adecuadamente el terrorismo? De la sección 2 sobre la población del tema, comprendimos que Sendero Luminoso inició su lucha armada en 1980. Se expandió desde Ayacucho hacia otras regiones y aprovechó la crisis económica y la debilidad del Estado para aumentar su presencia. De la sección 3, sobre la causa y la consecuencia, aprendimos que Sendero no surgió solamente por la pobreza, también fue producto de una ideología totalitaria que rechazó la democracia y convirtió violencia en el medio para tomar el poder. Como consecuencia, miles de campesinos, autoridades y dirigentes fueron asesinados, como ocurrió en Lucanamarca y con María Elena Moyano. Finalmente, de la sección 4, las entrevistas nos permitieron conocer el lado más humano del conflicto. Una entrevistada contó que cuando tenía 11 años, su familia tuvo que sacarla de la chacra porque existía el temor de que fuera llevada por Sendero. También recordó haber visto restos humanos mientras iba al colegio. La segunda entrevistada explicó que no podían estudiar ni dormir tranquilamente porque eran llevados por la noche a reuniones y vivían con el miedo constante de ser secuestrados o asesinados. Estos testimonios demuestran que detrás de cada dato histórico existieron familias que perdieron su tranquilidad, sus estudios y hasta la posibilidad de vivir su infancia con normalidad. Respecto a lo que hemos analizado, creemos que la respuesta del Estado y la sociedad fue necesaria, pero no suficiente. Es cierto que el trabajo de inteligencia permitió la captura de Ismael Guzmán en el 92 y que muchas comunidades también se resistieron a Sendero Luminoso. Sin embargo, esa respuesta llegó tarde en varias regiones y durante la lucha contra el terrorismo también se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Además, este contexto permitió que Fujimori concentrara cada vez más poder. Por eso pensamos que la solución no debía basarse únicamente en el uso de la fuerza. También era necesario fortalecer la presencia del Estado en las zonas más alejadas, mejorar el acceso a la educación, generar más oportunidades para los jóvenes y brindar apoyo a las víctimas. Del mismo modo que preservar nuestra memoria histórica es fundamental para que las nuevas generaciones reconozcan lo que ocurrió y comprender que la violencia no es un medio para un fin. Aunque Sendero Luminoso ya no tiene fuerza que tuvo hace varias décadas, todavía siguen vínculos con el narcotráfico que opera en el Brain y se demuestra que es un desafío que no ha desaparecido por completo. El terrorismo no significa solamente capturar a sus integrantes, sino también evitar que vuelvan a surgir las condiciones que favorezcan la violencia. Como jóvenes tenemos la responsabilidad de nuestra historia, valorar la democracia que tenemos, rechazar cualquier forma de violencia para que los hechos como estos no vuelvan a ocurrir jamás.